El narcisista esperaba que lo persiguieras, pero no lo hiciste. ¿Alguna vez te has detenido a observar lo que pasa cuando decides no correr detrás de quien esperaba que lo hicieras? No con rabia, no con venganza, sino con ese silencio lleno de conciencia. Ese silencio no es castigo, es sanación, porque el narcisista se alimenta de tu reacción, de tu llanto, de tu enojo, de tus explicaciones. Cuando no lo haces, algo se rompe en su juego de poder. Es como si le hubieras quitado el idioma con el que se validaba. El narcisista está acostumbrado a tu persecución, a tu angustia, validando su importancia, a tu dolor, confirmándole que todavía tiene poder. El narcisista no está acostumbrado a tu ausencia emocional. Está acostumbrado a que tu angustia lo persiga, a que tu dolor lo valide, a que tú incluso tu ira le devuelva la certeza de que sigue siendo importante. Pero cuando no hay persecución, cuando lo que encuentra es tu distancia serena, el suelo simbólico bajo sus pies comienza a destruirse. Y no es crueldad, es libertad. Ya no entras en su guión, ya no sostienes la narrativa donde él era irresistible, central y deseado. No es que te hayas vuelto cruel, es que dejaste de ser manipulable. Y ahí es donde todo se mueve, porque el verdadero terremoto no ocurre en ti, sino en la estructura narcisista. Lo que se rompe no es solo su ego, sino la historia que él mismo se contaba para sentirse poderoso. Y cuando ya no entras en su juego, cuando ya no reaccionas como antes, su máscara empieza a desmoronarse. Ese es el inicio de tu libertad y al mismo tiempo el derrumbe de su control. ¿Cuántas veces corriste detrás esperando amor y lo único que alimentaste fue control? ¿Cuántas veces confundiste tu reacción con tu valor y tu emoción con tu importancia? Cuando dejas de perseguir no estás abandonando, estás eligiendo no participar más en un juego que te desgasta. Estás diciendo con fuerza, ya no me pierdo en alguien que ni siquiera sabe encontrarse. Y eso, aunque parezca un gesto pequeño, es el inicio de una transformación profunda, porque ¿qué pasa dentro de ti cuando decides no correr detrás de quien te dejó esperando? Lo que ocurre es poderoso. Empieza a despertar esa parte de ti que entiende que el poder no está en lograr que el otro regrese, sino en no volver tú al mismo lugar donde ya te perdiste demasiadas veces. Recuerda esto, cuando alguien con rasgos narcisistas te descarta o se aleja, no es descuido, es estrategia. Lo hace para confirmar su valor a través de tu reacción. Pero el día que no reaccionas, el día que eliges no alimentar ese ciclo, es el día en que tú recuperas tu poder. Tu ausencia es la herida narcisista, un colapso interno que los confronta con lo que no soportan, que tú puedes vivir sin ellos. Es el inicio de algo profundamente transformador. Sí, habrá dolor, nostalgia, incluso dudas, pero también hay verdad. Tu poder no está en hacer que el otro regrese, sino en tú no volver al mismo lugar donde ya te perdiste muchas veces. Ese no correr es un acto radical de madurez emocional. Y claro que no es fácil. Hay una parte de ti que quiere volver, que pide explicaciones, que necesita cerrar círculos. Pero también existe otra parte más callada y más sabia que ya entiende que no hay cierre real cuando el otro solo quiere seguir jugando. Tu decisión de no perseguir no es indiferencia, es madurez emocional. Es decir, puedo sentir dolor sin volverme esclava de ese dolor. Es decir, no necesito que el otro me reconozca para recordar quién soy. Es decir, aunque me duela, no voy a construir mi dignidad con migajas. Y eso, aunque no haga ruido afuera, genera un temblor profundo en quien estaba acostumbrado a manipularte con pequeñas dosis de afecto intermitente. Así que detente un momento. Respira contigo y permítete sentir lo radical de esta decisión. Porque cuando tú no persigues, no solo recuperas tu tiempo y tu energía. Cuando ya no reaccionas, el narcisista se desespera. Publica indirectas, manda mensajes ambiguos, busca reemplazos inmediatos. No porque haya cambiado, sino porque tu silencio es insoportable. Y aquí está la clave. No te sustituyen porque no tuviste valor. Te sustituyen porque tu ausencia pesa más de lo que pueden tolerar. La nueva persona no recibe amor auténtico, recibe el mismo patrón disfrazado, seducción, idealización y tarde o temprano desgaste. El reemplazarte rápidamente, y no porque haya superado lo que vivieron, no porque haya sanado, sino porque no soporta la sensación de vacío,
que deja tu silencio. No estás siendo sustituida porque eras irrelevante. Estás siendo sustituida porque tu ausencia pesa más de lo que se atreven a reconocer. Y aquí es donde aparece el llamado nuevo suministro. Una persona que entra en escena no como un amor genuino, no como un vínculo verdadero, sino como un parche emocional, un paliativo, un intento desesperado de tapar esa herida narcisista que tú con tu silencio dejaste expuesta. Es duro verlo, es desconcertante, porque desde afuera puede parecer que están felices, que han seguido adelante, que tú fuiste simplemente una etapa superada, pero por dentro lo que ocurre es otra cosa. Lo que se está repitiendo es el mismo patrón emocional que tú viviste: idealización temprana, seducción estratégica, dependencia rápida y más adelante el desgaste inevitable. Porque no hay vínculo sano cuando la conexión nace del miedo al abandono y no del deseo genuino de construir algo juntos. Y es natural que una parte de ti se sienta reemplazada, dolida, incluso celosa. Es humano, pero también es importante que puedas mirar con claridad. Esa nueva persona no está recibiendo algo que tú no supiste dar. Está entrando en una dinámica que tú ya conoces demasiado bien, y si escuchas con atención, es probable que lo que sientas no sea envidia, sino compasión. Porque esa figura que ahora parece brillar, que parece haber ganado el lugar que perdiste, en realidad está siendo usada para aliviar un vacío que no tiene nada que ver con ella. Y cuando deje de ser útil para esa función, será desplazada como lo fuiste tú. No porque tú o ella sean insuficientes, sino porque la lógica interna del narcisista no permite vínculos auténticos, solo relaciones que sostengan su frágil autoestima. Entonces, respira, no te dejes atrapar por la ilusión de la sustitución. Tú no eras descartable, solo fuiste demasiado real para alguien que vive de apariencias. No era amor lo que te daban, y era necesidad. Cuando alguien con rasgos narcisistas siente que pierde el control, no se queda en silencio ni aprovecha para mirarse hacia adentro. Lo que hace es inventar una nueva historia, no de reflexión, sino de distorsión. De pronto, tú que elegiste el silencio, apareces como la exagerada, la inestable, incluso la peligrosa. Esa campaña de difamación, a veces sutil pero devastadora, no está dirigida a ti, está dirigida a los demás, a los que podrían apoyarte, a los que podrían escucharte. El narcisista habla con voz calma, con aparente objetividad, como si solo compartiera su versión. Pero lo que está sembrando son dudas y sospechas, torciendo los hechos para que si alguna vez hablas, tu palabra ya no tenga fuerza. Y claro que duele, porque no es solo lo que ocurrió entre ustedes, es lo que ahora los demás creen que ocurrió. Eso aísla, eso pesa. Es cargar con un relato ajeno que no puedes desmontar sin parecer culpable. Pero aquí hay algo que quiero que recuerdes. La verdad emocional no necesita testigos para ser verdad. Tu historia, aunque haya sido negada o ridiculizada, sigue siendo tuya. Tu paz no depende de limpiar el nombre que otro ensució, sino de no perderte a ti misma intentando justificarte. Pregúntate, ¿cuánta energía gastas defendiéndote de algo que no construiste tú? ¿Y qué pasaría si toda esa energía la rediriges con amor hacia tu reconstrucción? Porque sí, difamar es violencia, pero no tiene por qué ser tu prisión. Tú puedes elegir no participar en ese juego, puedes responder con integridad, con calma, sin pelear cada palabra. A veces el silencio más sabio no es lo que calla, es el que deja de justificarse. ¿Has sentido que incluso después de alejarte sigues siendo observada? Como si hubiera una tensión invisible rodeándote. No, no es paranoia, no es exageración, es parte del sistema de control emocional que muchos narcisistas activan cuando ya no pueden tenerte de frente. A eso se le llama simbólicamente los monos voladores, personas cercanas, amigos en común, familiares, colegas, que empiezan a buscarte con preguntas extrañas, mensajes casuales cargados de intención, con una curiosidad que no nace del afecto, sino del encargo. Ellos no lo hacen por maldad. La mayoría ni siquiera sabe que está siendo utilizado, pero el narcisista sí lo sabe. Desde las sombras orquesta una red para mantener contacto indirecto contigo, para controlar el relato, para asegurarse de si aún sufres, si has seguido adelante, si todavía estás disponible. Y lo hace sin ensuciarse las manos, delegando el trabajo sucio a quienes aún creen en su historia. Por eso es tan importante que lo veas con claridad.
no para reaccionar, sino para poner límites con firmeza. Porque tu recuperación no puede darse en un entorno donde todo lo que dices termina filtrado hacia quien te dañó. Aquí es donde necesitas preguntarte, ¿quién está realmente conmigo y quién sigue con la versión del otro? No desde el juicio, sino desde la lucidez, porque no todos merecen acceso a tu nueva etapa, no todos pueden acompañarte a tu lugar de libertad emocional. Y sí, duele descubrir lealtades invisibles, pero ese dolor es distinto, es el dolor de crecer, de dejar de explicar, de dejar de justificar, de dejar de complacer, es el dolor que antecede a tu paz. Recuerda, no toda curiosidad es cuidado, no todo mensaje es cariño y no todo silencio es neutral. Aprende a distinguir, no para temer, sino para elegir. Y observa lo que pasa en ti cuando eliges no reaccionar, no correr, no gritar lo que te hicieron, sino simplemente mantenerte firme en tu decisión de no volver. Algo profundo se ordena. No es inmediato, no es indolor, pero sí es con verdad. Y lo que ocurre en el narcisista ante ese silencio muchas veces es casi lo contrario. Una inquietud creciente, una rabia contenida que no encuentra hacia dónde dirigirse, porque cuando tú no respondes como esperaban, el guión se les cae y donde antes había control, ahora hay vacío. Donde antes había certeza, ahora hay amenaza. Porque tu acto de silencio no es pasividad, es resistencia emocional, es declaración. Y ese silencio tuyo, ese no que no necesita explicarse, es recibido como una agresión, no porque lo sea, sino porque cuestiona todo lo que el narcisista cree de sí mismo. Si tú ya no lo necesitas, si tú ya no sufres por su ausencia, si tú ya no estás disponible emocionalmente, entonces ¿quién es él o ella? Esa es la pregunta que no pueden responder. Y ahí empieza la tormenta. La irritabilidad se convierte en su estado base. Reaccionan de forma desproporcionada a cosas mínimas. La rabia que tú ya no absorbes necesitan descargarla en otro lugar, muchas veces en ese nuevo vínculo que parecía tan ideal. Es entonces cuando llegan los intentos indirectos de contacto, mensajes ambiguos, publicaciones que parecen hablar de ti, recuerdos en redes, regalos reenviados por terceros, pequeñas trampas emocionales esperando que caigas, esperando tu reacción. Pero ya no es amor, es control. Es el último intento de demostrar que todavía puedes sacudirte. Y ahí estás tú, firme. No porque no duela, sino porque entendiste que reaccionar es volver a entregar poder. Porque responder, aunque parezca justo, suele ser el anzuelo para atraparte de nuevo. Hoy tu fuerza no se mide por cuánto aguantas, sino por cuánto eliges no repetir. Respira hondo, no es fácil, pero es profundamente liberador. Porque cuando logras sostener tu espacio interior sin ceder a la provocación, abres un camino nuevo, un camino que no depende de lo que el otro haga, sino de tu coherencia contigo misma. Esa coherencia, aunque al principio parezca invisible, es la base de tu reconstrucción emocional. Cuesta aceptarlo, pero libera. Muchas personas con rasgos narcisistas no aprenden de sus errores, no porque no puedan, sino porque no quieren mirar hacia adentro, porque hacerlo sería asumir una responsabilidad para la que no están preparados. Prefieren repetir antes que revisar, controlar antes que cuestionarse y reemplazar antes que reparar. Esa repetición se convierte en su forma de estar en el mundo, un ciclo constante de seducción, conquista, idealización, manipulación, desgaste y finalmente descarte. Una y otra vez con cada nueva persona, con cada nueva oportunidad. No hay transformación real, solo adaptación superficial. Y sí, tú fuiste parte de ese ciclo. Sabes lo desgastante que es. Sabes lo que duele pasar de ser vista como alguien única a ser tratada como una molestia. Sabes lo que significa ser usada como combustible emocional y luego arrojada al borde como si nunca hubieras importado. No porque no tuvieras valor, sino porque el otro nunca se vinculó de verdad contigo, sino con lo que representabas en ese momento. Ver esto duele. Duele porque una parte de ti quiere creer que fuiste especial, que tu historia fue diferente. Pero el tiempo revela los patrones, las mismas frases, las mismas promesas, las mismas fotos recicladas con otra persona, como si fueras intercambiable. Y en ese dolor también nace la lucidez. Entiendes que no eres tú quien falla una y otra vez. Es el ciclo que él repite. Y salir de ese ciclo no es pérdida, es conquista emocional. Es dejar de esperar algo distinto de quien siempre actúa igual.
es soltar la ilusión de que tú podrías haberlo salvado. Pregúntate, ¿cuántas veces volviste esperando que esta vez fuera diferente? ¿Cuántas veces creíste que el amor lo cambiaría? ¿Y cuántas veces terminó doliendo igual? Aceptar que el narcisista repite no es resignación, es el primer paso para dejar de ser parte del patrón. Salir de ahí es abrir la puerta de un laberinto emocional que se alimenta de tus ganas de resolver, de entender, de salvar. Pero tú no estás aquí para resolver lo que el otro se niega a mirar. Estás aquí para dejar de repetir lo que sabes que te destruye. Sí, hay decisiones que duelen como traiciones, pero en realidad son liberaciones. Una de ellas es esta: no volver, no responder, no permitir que lo que una vez te rompió vuelva a tocar tu puerta con una sonrisa reciclada. Porque detrás de esa aparente reconciliación no suele haber amor, sino estrategia. Es restauración de control. Cuando alguien con rasgos narcisistas vuelve a buscarte, no lo hace porque entendió el daño que causó, sino porque no tolera que hayas sanado sin él. Porque tu crecimiento, tu silencio, tu estabilidad lo confrontan con una verdad que ya no puede manipular, que ya no tiene poder sobre ti. Y si decides volver, si cruzas esa puerta con la esperanza de que ahora sí será distinto, lo que encuentras no es ternura, es ajuste de cuentas. Te acusarán de frialdad, de abandono, de haber causado el colapso. Por eso, la verdadera liberación no está en volver, sino en sostener tu decisión de no repetir, ya que el amor no volverá. Lo que volverá será el control, pero con más fuerza, con más resentimiento, con más sofisticación emocional, porque ahora ya saben dónde te duele, ya conocen tus puntos débiles y lo usarán incluso con palabras suaves para volver a instalar la culpa, para hacerte creer que eres tú quien debe demostrar algo, que ahora eres tú quien está en deuda. Y si no estás atenta, puedes quedar atrapada en esta nueva versión de la misma cárcel. Por eso el no volver no es una muestra de dureza, es una muestra de protección emocional. Es decirte a ti misma: no necesito pasar por lo mismo otra vez para confirmar que ya aprendí. Esto es honrar tu proceso, tu silencio, tu fuerza recuperada. Es cuidar todo lo que te costó reconstruir. Y sí, habrá dudas, habrá nostalgias, habrá esa voz interna que susurra: ¿y si esta vez cambió? ¿Y si ahora sí es real? Pero esa voz no viene de tu presente, viene de tu herida que todavía busca sentido. Y tú puedes ofrecerle algo más poderoso que una repetición. Puedes darle un final diferente. ¿Por qué no volver también es amar? Es decir, te quise, pero ahora me quiero más. No necesitas odio para proteger tu dignidad. Basta la calma de saber que no tienes que estar en guerra para decir no. Y si alguna vez flaqueas, recuerda todo lo que te costó salir, las lágrimas, los silencios, lo que tuviste que volver a aprender. No fue para regresar atrás, fue para empezar de nuevo. La verdadera fuerza no siempre se nota afuera, se siente adentro. Es ese instante en el que, aunque arda la herida, eliges no responder. No porque seas débil, sino porque entendiste que tu paz vale más que cualquier victoria temporal. El cierre que buscas no siempre viene del otro. A veces solo puedes dártelo tú. Y elegir no responder es uno de los actos más complejos que existen. No es indiferencia, es regulación interna. Es sostener la incomodidad sin volver a entregarte el mismo juego. El narcisista lo sabe, está acostumbrado a que reacciones, a que intenten ganar. Pero tú no estás aquí para ganar. Estás aquí para soltar, para recuperar tu energía vital. Y cuando no respondes, cuando no caes en el anzuelo disfrazado de amor, algo profundo se ordena en ti. No con ruido, sino como el agua que al fin encuentra su cauce. Tal vez nadie lo note, tal vez nadie lo aplauda, pero tú lo sentirás. Esa dignidad silenciosa, imbatible, que nace cuando dejas de explicar lo inexplicable. Y sí, quizás llores después, quizá te invada la nostalgia, la tristeza, pero eso no es debilidad, es humanidad. Porque dejar ir lo que amaste no se hace sin duelo, pero tampoco sin coraje. Así que pregúntate, ¿quieres tener razón o quieres tener paz? ¿Quieres ganar una última conversación o empezar a ganar tu vida? Recuerda, la trampa más cruel después de una relación narcisista es esa voz interna que te dice: ay, tal vez exageraste, quizá fuiste tú. Esa duda no nace porque no sepas lo que viviste. Nace porque la manipulación fue tan sutil, tan prolongada, que hasta hoy sus ecos siguen hablando con tu voz.
Pero no fuiste tú. Fuiste víctima de un juego que ya no necesitas volver a jugar. Y elegir no responder aunque duela es el acto más amoroso que puedas tener contigo. El único cierre real no viene del narcisista, viene de ti. Cuando eliges no responder, no volver, no engancharte, recuperas tu historia. Recuperas la posibilidad de amar sin miedo, de poner límites sin culpa, de ser sin pedir permiso. Ese silencio tuyo no es indiferencia, es resistencia emocional. Es la dignidad suave y poderosa de quien ya entendió que la paz se defiende con presencia, no con persecución. Así que pregúntate, ¿quieres tener la razón o quieres tener paz? ¿Quieres ganar una última discusión o empezar a ganar en tu vida? A veces el acto más amoroso hacia ti misma es no decir nada más. Y ahí, justo ahí, comienza tu verdadera libertad.